A iniciar con la de la doctora Teresa Cavazos, titulada El maravilloso clima de Ensenada. Entonces voy a decir quién es Tere, nuestra querida doctora Tere, que para nosotros es ella quien controla el clima, porque ella lo entiende realmente. Entonces, no sé si saben de la saga de los X-Men, ella sería como Tormenta, ¿no? Entonces, ¿quién es Tere? La doctora es investigadora titular del Departamento de Oceanografía Física del CICESE y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Si no saben, estos niveles son los más altos que contiene México, ¿ok? Así que Tere está en el top del top. Actualmente es la coordinadora de nuestro programa de posgrado en Oceanografía Física y antes de incorporarse al CICESE en el 2001, trabajó en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad del Estado de Pensilvania, luego en la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y de ahí se fue a la Universidad de Arizona, donde dio clases y realizó investigación sobre variabilidad y cambio climático de eventos extremos, el fenómeno del Niño y el monzón. La doctora Cavazos continúa trabajando estos temas en el CICESE y la verdad es que tengo el honor de darle ahora la palabra. Muchas gracias, Sheila, por la introducción y es un gusto que estén aquí visitándonos. Y el tema que yo quise escoger para hoy fue el clima de Ensenada, el maravilloso clima de Ensenada, precisamente porque al ser ustedes jóvenes, pues lo primero que nos empezamos a preguntar es lo que nos rodea, lo que tenemos cerca de nosotros, lo que vemos, el mar, los viñedos, es todo lo que tenemos a nuestro alrededor es lo primero que nos nos empezamos a preguntar por qué ocurre esto. Entonces esa fue la razón por la cual yo decidí presentarles esta plática y pues a ver si esto los entusiasma para que en el futuro ustedes también puedan estudiar estos temas e incluso venir a estudiar aquí con nosotros en el CICESE o bien a la Universidad de Baja California. Tenemos muchas opciones aquí en nuestro estado. Entonces, lo que yo les voy a explicar aquí es el clima mediterráneo, que es el típico de nuestra región, de esta partecita del noroeste de Baja California, que es típica de nuestra región y es el único en México. Es una región pequeñita, que solamente lo tenemos aquí en esta parte de Baja California y los extiende hacia California. La otra cosa que les voy a platicar son algunos de los factores físicos asociados al clima de nuestra región y por último un fenómeno que es muy común en el clima mediterráneo de California y Baja California son los eventos Santanas. Y pues estos a veces traen incendios. Entonces, el clima mediterráneo, una característica del clima que tenemos desde todo el municipio de Ensenada, Tijuana y hasta California, es que las lluvias que tenemos en la región ocurren en invierno. Generalmente el verano es seco, es extenso, como se ve en esta gráfica que les estoy mostrando con unas líneas ahí, representa estaciones meteorológicas en los valles vitivinícolas de Baja California. Y se ve que en los primeros meses de enero a abril tenemos un pico de lluvias y luego casi no llueve nada en el verano y otra vez en el otoño-invierno. Entonces esa disminución de lluvia, de precipitación en el verano, eso favorece o le gusta, por ejemplo, a los viñedos. Por eso Baja California tiene la región vitivinícola más importante de México, debido a que casi no llueve en el verano. Acá en la siguiente figura de la que ven ustedes a la derecha, representó lo mismo que tenemos en la primera figura con líneas, pero ahora con barras. Y tenemos dos barras, unas azules y unas café. Las azules es qué tanto llueve en el Valle de Guadalupe, que es la región
principal de las uvas en la región, y vemos que de enero a marzo tenemos unas barras largas, que es cuando llueve más, y luego casi no llueve en el verano, y luego en otoño otra vez. Las cafés representan la lluvia de todo el estado de Baja California, que son más chiquitas, llueve mucho menos en todo el estado porque tenemos en el estado zonas desérticas. O sea, al sur de San Quintín tenemos el desierto vizcaíno, es muy seco. Y luego vemos en las cafés 3 barras largas en el verano. Y eso está asociado con lluvias que ocurren en las partes altas de la Sierra de Juárez y Sierra de San Pedro Mártir. Cuando se calienta mucho la montaña, ahí se generan unas nubes convectivas, unas torres que se ven en el recuadro que tenemos por ahí, y eso genera lluvias de verano, que solamente se ven en las partes altas de la sierra, y eso favorece para que esas pocas lluvias que hay también se infiltren a los acuíferos. Y esto es muy importante porque Baja California es el estado más seco de la República de México. Y sin embargo, como quiera, pues tenemos un clima agradable, a pesar de que llueve muy poco en Baja California. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces aquí les muestro otra forma de presentar a la precipitación, y esta es en forma espacial. En oceanografía y en climatología, nosotros nos encanta hacer mapas o hacer figuras de las que les mostré antes con líneas o con barras. Y esto nos ayuda a entender un poco cómo y dónde afecta. Cuando veíamos las barritas y eso, vimos en qué meses del año ocurre la lluvia y cuándo no. Aquí en esto estamos viendo espacialmente cómo se distribuye la lluvia, y vemos que en la parte azul, creo que aquí no tengo apuntadores, pero en la parte azul donde dice clima mediterráneo, eso es lo que llueve desde esta partecita del noroeste de Baja California, que es lo que caracteriza o lo que tiene clima mediterráneo, y luego hacia el norte de California. Y luego vemos en rojo todo lo que es el clima desértico, que significa que llueve menos de 200 milímetros, que eso es bien, pero bien poquito. Y luego lo azul que vemos en Sonora, Sinaloa, representa al clima monzónico, son unas lluvias que ocurren en verano en Sonora y Sinaloa, y ahí llueve 3 veces más de lo que llueve en Baja California. Entonces, pues nosotros somos privilegiados por el hecho de que por lo menos considerando a toda la península de Baja California, pues nos llueve, tenemos lluvias en invierno, ¿no? Y eso es muy bueno. Ahora, haciendo un zoom a la parte ya de lo que es Ensenada y la parte norte de Baja California, en la otra figura, se nota un poco más. Lo azul es la lluvia, lo que llueve en todo el año, en promedio de 30 años, porque cuando hablamos de clima hablamos de promedios, de periodos. Cuando decimos qué está ocurriendo ahorita, por ejemplo, ahorita está el chipichip y es fresco, es cómo está el estado del tiempo. Las condiciones del estado del tiempo es lo que ocurre ahorita. Pero cuando hablamos de clima son promedios de largo periodo para ver qué es lo típico en una región. Entonces ahí vemos un contraste más claramente entre lo que ocurre en la zona costa, que es más húmedo, con la zona costa del Golfo de California, allá por San Felipe y Mexicali y todo eso es muy, pero muy seco. Tenemos el desierto vizcaíno y el desierto de Sonora, Arizona, que se extiende en toda la parte de color rojo que vemos en la figura de la derecha. Ahora, el hecho de que tengamos lluvias en invierno y casi no llueve en verano, eso pues se asocia con la región vitivinícola, como les mencionaba hace rato. Entonces, gracias a eso, pues tenemos producción de uvas y vino en la región, y especialmente pues en la ruta principal del vino, que es la región de San Antonio y Guadalupe. Hacia el sur también hay otra, la antigua ruta del vino, y pues eso es muy bueno para nuestra región, lo reconocemos. Y la otra cosa es que pues es típico, como es semiárido, pues es típico ver algunos cactus en la región. Otra cosa interesante del clima de nuestra región es que como llueve muy poco, entonces
tenemos oportunidad de observar el cielo en muchos días del año. Y por eso es que el Observatorio San Pedro Mártir está localizado en Baja California, porque hay muchos días sin lluvia, muchos días sin nubosidades altas. Ahorita vamos a ver que sí hay mucho, en la región hay unas nubes que son muy bajitas, que son como las que vemos ahorita, pero en la parte alta casi no hay nubosidad. Estas son imágenes que yo tomé con mi celular, la luna llena. La última es un eclipse lunar que hubo en marzo, y la del medio la tomé uso una aplicación Stellarium en donde se pueden ver los planetas y ustedes la pueden bajar, y es para poder ver qué planetas y cómo están las constelaciones durante el año. Entonces es parte de la observación del cielo, la observación de la atmósfera. Ahora, otro factor importante para entender el clima mediterráneo es la temperatura. Algo que es típico en el clima mediterráneo es que el clima puede ser de templado a cálido. Entonces aquí observamos nuevamente con los colores amarillos que vemos en el noroeste de Baja California y California, son entre 16 y 20 grados centígrados en nuestra región, lo cual es templado, pero nos vamos hacia el sur, hacia el desierto vizcaíno y hacia Mexicali, toda esa parte del Golfo de California, las temperaturas son mucho más altas. Entonces hay un contraste entre la zona costa del Pacífico con la zona costa del Golfo de California, que es mucho, mucho más caliente. Ahora, la otra figura que, como les decía, nosotros usamos muchas barras y líneas y todo para representar algo. Lo que nos muestra la otra figura es en negro, es la distribución de los tipos de temperatura que podemos tener en el estado en promedio. O sea, y la barra del centro nos representa la temperatura promedio del estado, que es como de 19 grados centígrados. Y las rosas son unos escenarios de cambio climático que hicimos hace varios años, y eso indica que en el futuro cercano la temperatura del estado podría ser más caliente, podría aumentar 1 grado centígrado. Realmente la temperatura del estado de Baja California se ha incrementado poco, se ha aumentado mucho más en casi todo el país. O sea, nosotros seguimos teniendo un clima privilegiado, y ahorita les voy a decir una de las razones por las cuales está más fresco. Y hace rato en una de las respuestas de uno de los jóvenes decía que el clima, el océano sirve para equilibrar las temperaturas, y efectivamente esa es una de las razones por las cuales nuestra región es más fresca que Mexicali, por ejemplo, que es excesivamente caliente y excesivamente extrema. Otra variable que nosotros utilizamos para ver si un clima es confortable o no es la temperatura máxima. Y aquí lo que vemos en la zona costa del Pacífico es que las temperaturas máximas en nuestra región son del orden de 18, entre 18 y 20 grados centígrados, no, perdón, entre 18 y 30 grados centígrados. Las barras de abajo nos dicen mes por mes cuál es la temperatura máxima aquí en nuestra región, y lo máximo que vemos aproximadamente es de 30 grados centígrados, lo cual no es muy alto en comparación a lo que vemos, por ejemplo, en Mexicali. No sé si alguien tiene familia en Mexicali o ha ido en el verano a Mexicali. Allá las temperaturas pueden llegar hasta 45 grados centígrados, o sea, es muy, muy extremoso. Por lo tanto, el clima templado que tenemos aquí en Baja California se lo debemos gracias a que tenemos un océano, estamos cerca del océano. El hecho de que Mexicali sea mucho más caliente que nosotros es porque tenemos una sierra en medio que cruza las montañas de la Sierra de San Pedro Mártir y la sierra, ¿cuál es la que está más al norte de San Pedro Mártir? Sierra, ¿cuál? La Sierra de Juárez, gracias, sí, se me fue. Tenemos la Sierra de Juárez y San Pedro Mártir, que está en medio.
Entonces es como una barrera, que viene la humedad y lo fresco del Pacífico y pues ¡pum!, se topa con una pared y entonces eso no pasa hacia el otro. Entonces decimos que la sierra es una sombra orográfica y por lo tanto Mexicali en verano es sumamente caliente y sumamente seco, los vientos bajan, descienden, se comprime, se calienta, ¿no? Y bueno, tenemos el otro factor es el océano. O sea, aquí tenemos, este es un ejemplo, una imagen de satélite de las temperaturas del océano hace 2 días. Y aquí lo que vemos es el contraste en los colores. En el Golfo de California se ve como verde, que no veo aquí los valores, que es como de 30 grados, es como de, perdón, no traigo mis lentes, pero es más caliente que el azul. En el azul tiene como 18 grados centígrados el agua que tenemos aquí enfrente de Ensenada, de Tijuana, de California. Entonces, esta área que vemos como azul está asociado con algo que conocemos como la corriente fría, entre paréntesis, fría de California. Es fría porque viene del norte, viene de Alaska, pero también porque hay un fenómeno que hace que surjan más aguas frías del fondo del océano hacia arriba y eso le conocemos como surgencias. Y ahorita vamos a ver qué es lo que genera, por qué esas aguas son más frías. Y aquí tenemos un fenómeno muy importante. O sea, en frente de aquí del Pacífico, lo que tenemos nosotros casi todo el año es una alta presión, es una circulación en dirección de las manecillas del reloj, que se llama anticiclón. O sea, los ciclones tropicales, por ejemplo, los que generan mucha lluvia, giran en contra de las manecillas del reloj. Pero los anticiclones giran en la dirección de las manecillas del reloj, como se ve en esa figura, y entonces esa circulación la vemos en la atmósfera, es el anticiclón del Pacífico Norte, es semipermanente, casi todo el año está ahí presente, se mueve para arriba o para abajo, pero ahí está, y eso genera una interacción con el océano. También hay un giro oceánico que se llama el giro del Pacífico Norte y entonces eso genera una corriente hacia el sur. Esa corriente hacia el sur, como les decía, es fría porque jala agua un poco del fondo y está más fresca de lo normal. Yo tengo el domingo cumplí 24 años en Ensenada, en Cicese. Y yo me he metido aquí al mar como 2 veces. Para mí el agua está heladísima. Seguramente ustedes que son locales les fascina y se van a ir. Y claro, mis amigos que son oceanógrafos, pues también se las pasan ahí, ¿no? Pero yo que soy de la atmósfera, pues yo me gusta caminar al lado de la playa y punto, ¿no? Porque para mí es demasiado fría. Ahora, esta imagen que vemos aquí de satélite nos muestra como lo que estamos viendo ahorita. Ahorita vemos que está cerrado, hay mucha nubosidad. Entonces, esa gran capa de nubes que nosotros estamos observando ahí se llaman estratos, son como sábanas gigantes y están asociadas con la corriente fría de California. Y esto lo podemos ver un poquito más acá, es una imagen un poquito más complicada, pero lo que vemos es que está el anticiclón arriba, el anticiclón del Pacífico se encuentra como a unos 3 kilómetros de altura y ese anticiclón, además de que giren en contra de las manecillas del reloj, también genera subsidencia, aire que va hacia abajo, empuja el aire hacia abajo y por lo tanto no permite la formación de nubes. Y por eso es que en esta región llueve mucho menos que en otras regiones de México. Entonces, y como está el agua fría abajo, como lo vemos acá, eso, el viento al pasar por el agua fría y demás, evapora y genera vapor de agua y entonces puede generar nubes o convección, como le decimos nosotros, y entonces se forman estas capotas, estas sábanas gigantes de nubes que caracterizan a este clima mediterráneo que tenemos aquí. No, no en todo, por ejemplo, si se van a Europa, no necesariamente tienen eso. Esto es aquí porque tenemos una corriente fría que es la corriente fría de California, ¿no? Esa interacción entre océano y atmósfera nos genera esto. Ahora, al tener estas sábanas que son típicas de primavera e inicio del verano,
eso hace que nuestra región sea mucho más fresca que el resto de México. Ahorita desde abril ha habido olas de calor en casi todo México, Mexicali pues ni se diga, calor siempre. En cambio, el tener estas sábanas hace que entre menos radiación solar a la superficie de nuestra región y tengamos un clima muy agradable, fresco, y por eso para mí yo digo que el clima de Ensenada es súper maravilloso. Entonces, estas sábanas, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, pues vemos así nubes, nubes que tapan a toda la bahía, maravillosas, y de repente, si suben al cerro y luego van bajando y ven la bandera allá arriba de las nubes, ¿no? Entonces es un fenómeno muy bonito. No tengo una fotografía de esas, pero tengo muchas de la bahía. Hay otro fenómeno que se forma, que es la capa marina. Son esas nubecitas que se ven allá al fondo, de Punta Banda, y que a veces las vemos. Por eso es bien importante observar a nuestra bahía, a nuestro mar que tenemos aquí enfrente. A veces se ven esas nubecitas allá al fondo, sobre todo o en las mañanas o en la tarde. Y esas a veces entran a la ciudad. Podemos estar aquí en el CICESE o en la UABC y vemos eso y vemos cómo entra a la ciudad, y nosotros acá estamos con cielo despejado, ¿no? Entonces eso es la capa marina. La capa marina, como les digo, puede estar en las mañanas o en la tarde. A mí me gusta, cuando tomo las fotos, me gusta ver a qué horas ocurre para entender el fenómeno, porque no es lo mismo observarlo en la mañana que observarlo al atardecer. Pero la capa marina es típico en temprano o bien en la tardecita. Al mediodía casi no, porque es cuando entra más radiación y entonces pues todo el vaporcito que hay ahí se evapora y pues ya desaparece la capa marina, ¿no? También cuando cerca de la puesta de sol es típico que veamos al sol y tapado con muchas nubecitas por ahí en la parte de abajo. Bueno, eso también es parte de la capa marina. Otra cosa que tiene nuestra región aquí en la zona costa es que vemos unos atardeceres maravillosos como este que estamos observando aquí, gracias a varios efectos atmosféricos. Uno es que cuando el sol se va a meter, los rayos que llegan a la atmósfera vienen más inclinados, tardan más en llegar y hacen más contacto con partículas de polvo o sal marina. Entonces, el espectro de luz, de la radiación, los que son de ondas cortas, se dispersan y dejan pasar únicamente las más grandes, que son los colores rojos, y por eso en los amaneceres y atardeceres vemos estos colores maravillosos que tenemos en Ensenada, especialmente en primavera, en invierno y primavera es cuando los observamos más. Ahora, hay otros fenómenos de más gran escala que también se asocian con el clima de nosotros, y es la posición que tiene el estado y sobre todo Ensenada al norte de 30 grados. Está asociado con la posición de unas corrientes que se llama corriente en chorro, y esa se mueve como a la altura donde se mueven los aviones, como a 10 kilómetros de altura, y esa se mueve del Pacífico hacia el continente. Entonces esa corriente puede estar más al norte, más al sur. Esta es típica de cuando hay eventos del Niño, que está un poco más al sur, pero lo que sucede es que cuando hay nubosidad en el Pacífico, pues esa corriente jala o advecta, transporta esa nubosidad, esa humedad hacia el continente. Tenemos el del sur, que es la corriente en chorro subtropical, que se llama subtropical porque está cerca de los 30 grados norte. 30 grados es el límite de los trópicos, y arriba tenemos otra corriente que es la corriente polar. Esa corriente polar también a veces, cuando hace mucho frío acá, pues esa corriente polar ¡pum!, se baja y trae aire frío hacia el sur, ¿no? Entonces esa interacción de las corrientes que están arriba con lo que pasa abajo, porque hace ratito les mencioné el anticiclón del Pacífico, ese está más abajo, está como a 3 kilómetros de altura, esto está a 10 kilómetros. Entonces, cuando hay toda esta nubosidad, estos ríos atmosféricos que ahora se le llama a estas nubosidades, pues, ¿qué tenemos acá? Bueno, si hay mucha nubosidad que viene del trópico, trae mucha humedad.
Y si viene una corriente también del norte, o sea, es interacción a un frente frío con la humedad de la nubosidad del trópico, pues tenemos nevadas en la sierra. Casi año con año hay nevadas en San Pedro Mártir, en la Sierra de Juárez, y son pues maravillosas, y sobre todo también son fuentes de humedad para nuestra región, porque como les decía, Baja California es el estado más seco del estado. Este tipo de precipitación eventualmente se derrite y entra a nuestros acuíferos. Las tormentas invernales también pues pueden generar eventos extremos, inundaciones, y a veces hay, les decía que a veces hay interacción de ríos atmosféricos que vienen del trópico, como lo que vemos en la figura de abajo. Hay una nubosidad, esas imágenes de satélite maravillosas que nos muestran una que viene del sur, pero hay otras que vienen del norte. Y entonces esa interacción entre las latitudes medias y los trópicos hace que tengamos lluvias en las partes bajas de la zona costa y nevadas en las sierras de Baja California. Aquí vemos la entrada de un frente frío. Típicamente los frentes fríos también se mueven a niveles bajos de la troposfera. Decimos troposfera, la primera capa de la atmósfera, como por debajo de 3,000 metros, por debajo de 3 kilómetros. Los frentes fríos pueden observarse en las imágenes de satélite, y son kilómetros y kilómetros, pueden ser muy, muy largos y tienen una inclinación, y donde van llegando, aquí abajo viene la masa de aire fría que mueven, y donde topa es donde está llegando el frente, y así lo observamos aquí en esta fotografía del 5 de febrero de este año. Y tengo aquí otro ejemplo muy bonito en donde se ven las nubes cerca de la isla, y allá está lloviendo, aquí afuera de la bahía. Y acá se notan un poco más claras. Todavía no llega la lluvia aquí a la ciudad, pero la empezamos a ver a veces desde el océano. A veces la lluvia viene de aquí del mar y a veces viene más del continente, dependiendo de dónde venga la circulación. También tenemos amaneceres divinos, como les comentaba. O sea, es típico de otoño hasta primavera tener unos amaneceres y atardeceres muy, muy bonitos, y estos colores naranjas debido a los fenómenos que tenemos en la atmósfera. Por último, les quiero mencionar un fenómeno que es típico de nuestra región. Seguramente han escuchado, son los eventos Santa Anas. Los eventos Santa Anas están asociados con un anticiclón. O sea, les decía, el anticiclón típico semipermanente es el que está enfrente en el Pacífico. Sin embargo, cuando esta alta presión se sube al continente, aquí en el suroeste de Estados Unidos, en el estado de Nevada, sobre California, eso genera esa circulación gigante. Y entonces, como en esa zona hay muchas montañas, el viento de eso baja de las montañas y baja a la zona costa, y al bajar, o sea, desciende, se comprime y se calienta. Y viene muchas veces con una velocidad fuerte, o sea, son vientos muy intensos. Los eventos Santa Anas en muchas ocasiones se asocian con incendios, como vemos en aquella otra imagen de satélite. Ahí tenemos incendios en California y Baja California. Y no es que el Santa Ana los produzca, sino que decimos que hay condiciones favorables para que se generen incendios. ¿Cómo se genera eso? Bueno, si el suelo está muy seco, si hay hierbas, es seca. O sea, es típico, por ejemplo, llovió durante el invierno y luego pues ya no nos llueve en todo el verano. Tenemos como 7 meses que no llueve, entonces la hierbita que teníamos y el matorral, pues en el verano se seca. Y entonces a principios del otoño, pues hay mucha hierba seca, que si hay una condición de estas, hay vientos muy intensos, alguien no apagó un fuego cuando fueron a hacer un camping a la sierra o a algún lado, o tiran una colilla de cigarro, pues ahí sale el incendio. O sea, no, los incendios son antropogénicamente generados casi siempre en esta región.
En otras regiones del país, pues puede haber tormentas tropicales que generen un incendio, pero en esta región casi no tenemos tormentas. Bueno, la semana pasada, no sé si se dieron cuenta, el fin de semana, el sábado, hubo truenos y relámpagos. Bueno, no vi relámpagos, truenos, hubo truenos. ¿Alguien escuchó los truenos el sábado pasado? Yeah. Sí, o sea, raro. En esta época de primavera es muy raro y entonces pues hay sistemas que nosotros estudiamos de por qué ocurre eso, ¿no? Seguramente se acuerdan que a principios de este año, en invierno, del 7 al 31 de enero, hubo unos incendios desastrosos alrededor de Los Ángeles. Desafortunadamente o sea, hubo una condición Santa Ana, o sea, en la otra figura pueden ver una H, está el mapa, ese es de Windy, es un pronóstico de Windy, entonces se ve una H gigante y esa H gigante es high en inglés, es del anticiclón, o sea, estaba ahí centrado en lo típicamente donde están los Santa Anas y duró muchísimo. O sea, generalmente los eventos Santanas o la condición de anticiclón en el continente dura una semana o menos, ¿no? Esto duró como 3 semanas. Entonces, con vientos muy intensos, lo que ven en la figura de la derecha es el pronóstico de Windy de los vientos y vemos cómo vienen del continente hacia el Pacífico. Muy intensos que lo vimos aquí. En Ensenada tuvimos solamente 1 o 2 incendios, fueron muy pocos en comparación con lo que afectó desafortunadamente a Los Ángeles. De hecho, creo que es el segundo más grave o desastroso que tienen en la región. Y bueno, uno de los impactos también que nosotros observamos, si observamos aquí a nuestra bahía, es las partículas de polvo, el humo, el smog que generan los incendios. Eso hace que tengamos unas puestas de sol muy de color naranja. Bueno, aquí termino mi plática y pues solamente para decirles que esto y mucho más estudiamos en el departamento y vemos pues los impactos y lo que queremos es que nuestra bahía, nuestro valle, nuestro clima mediterráneo siga siendo así de agradable. Y para eso pues es muy importante pues conservar lo que tenemos, mejorarlo, cuidar lo que tenemos, nuestro puerto, el océano, la vegetación y pues todos podemos hacer algo para que esto se siga manteniendo y pues mejorarlo en la medida de lo posible. Y si tienen preguntas, gracias. ¿Alguna curiosidad que tengan o alguna pregunta? Mira, por allá hay una mano levantada. Buenos días, muchas gracias por la plática. Solo me quedó duda de qué es lo que hace que el anticiclón se desplace hacia el continente. Bueno, la circulación típica de esta región es del Pacífico hacia el continente. Entonces es normal que haya ondas que se propaguen del océano hacia el continente. O sea, la atmósfera es dinámica, se está moviendo continuamente y entonces se generan circulaciones y se propagan y pues en algunas ocasiones, dependiendo de las condiciones térmicas, del continente, eso hace que pues esa alta presión se mueva hacia el continente. O sea, típicamente cuando el océano está más frío, tenemos esa alta presión. Y a veces si eso cambia un poco, puede moverse, pero eso, o sea, estos son eventos transitorios de unos cuantos días. ¿Y luego se regresa? Sí, se regresa, exacto. Okay. Bueno, en realidad, o sea, cuando decimos se regresa, no es que, o sea,
Bueno, hay un fenómeno que se conoce como las ondas Rossby. Esas ondas Rossby se están propagando y se mueven y se mueven de un lado para otro. Cuando decimos se regresa, es que regresa al estado típico, promedio, de que el anticiclón esté sobre el Pacífico. Por ejemplo, ahorita yo investigué, bueno, ¿por qué hay chipi chipi? ¿Por qué está lloviendo cuando típicamente ya para esta época ya no tenemos lluvia? Y entonces lo que observé es que el anticiclón está un poquito más al norte de lo normal. Aquí enfrente del sur de California y de California tenemos anomalías cálidas de temperatura. Y entonces cuando tenemos anomalías cálidas de temperatura, eso mueve al anticiclón hacia el norte o lo debilita. Y entonces eso hace que pueda entrar humedad hacia nuestra región. Entonces son pequeños cambios en diferentes variables que hace que un sistema se mueva hacia un lado o hacia otro. Muchas gracias. Por aquí había una... Y de hecho, pues casi aquí en el CICESE casi no hemos investigado a los Santa Anas. Ese es un tema que nos hace falta investigar, la circulación. O sea, hay un par de artículos que se hicieron hace más de una década, pero en realidad es un tema que nos hace falta investigar. ¿Por ahí había otra pregunta? Buenos días. Quería preguntar qué era el fenómeno del Niño y en qué consistía. Bueno, el fenómeno del Niño es un fenómeno que se detecta en el Ecuador y está asociado con aguas más cálidas de lo normal en esa región. No puse, en otra presentación la tenía y aquí lo borré. O sea, en la zona del Ecuador tenemos una zona en la que los vientos son de la derecha hacia la izquierda. En el hemisferio norte y en el hemisferio sur son de la derecha hacia la izquierda. Eso se llaman los vientos alisios. Esos vientos alisios, al estar en esa dirección, empujan el agua de las costas de América del Sur hacia Australia. Y ahí también, así como nosotros aquí tenemos una corriente fría de California, allá de Chile a Perú, a Ecuador, hay una corriente fría que se llama la corriente fría de Humboldt. Entonces allá tiene una corriente fría, nosotros aquí también tenemos una. Cuando estos vientos se debilitan, se empieza a calentar un poco más el agua en esa zona, se debilita la corriente de Humboldt y en lugar de ir hacia el norte, tenemos en realidad aguas un poco más calientes en la zona ecuatorial que van hacia el sur y esas anomalías cálidas se llaman el fenómeno del Niño. Cuando está más frío de lo normal, tenemos el fenómeno de la Niña en el Ecuador, y cuando está más caliente de lo normal es el fenómeno del Niño. Ahora, ese fenómeno genera convectividad porque va a estar más caliente de lo normal. Esa convección con la corriente de chorro puede jalar parte de esa nubosidad y traerla a nuestra región, y por eso decimos que en promedio, cuando tenemos años de Niño, aquí llueve más. ¿Por qué? Porque esa convectividad que hay en la zona tropical la transporta, puede agarrar parte de eso, la corriente de chorro, y pues tenemos más lluvias. Gracias.